Hola chicos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer saludarles como siempre. El día de hoy vengo a traerles el tema de la estructura de la narración. Estuvimos ya abordando el género narrativo con sus diferentes subgéneros. Entonces el día de hoy quiero hablarte un poquito. Antes de irme a los tipos de narrador, quiero primero que vayamos entendiendo la secuencia de cuáles son las diferentes partes que contiene una narración. Por aquí te hice una pequeña anotación, espero ahí se pueda apreciar, se pueda visualizar, en donde te estoy hablando de la estructura de la narración. Primero, recordemos que la narración en sus términos más simples es narrar algo, vaya la redundancia, relatar algo, relatar hechos, para ser más precisos. Ok, el narrador es quien se encarga de relatar esos hechos. Pueden ser reales o ficticios, también ya lo tenemos claro. El narrador es la persona que cuenta lo que pasó. El argumento es el resumen de la obra, es decir, el argumento te dice de qué se trata la obra. Y la trama ya es algo más complejo porque en la trama ya estamos hablando de los diferentes momentos de la narración donde surge la problemática. ¿Sí? Ya estamos hablando de los sucesos como tal. Y tenemos también los personajes, que son los seres que participan en la narración. Pueden ser animales, pueden ser personas, inclusive pueden ser objetos. Eso es indistinto, son quienes participan en la narración, quienes ejecutan los hechos. Aquí también te quiero platicar de otros dos elementos que por cuestiones de espacio ya no te anoté aquí, pero te los platico. El marco espacio-temporal. El marco espacio-temporal lo que hace es determinar el lugar y el tiempo en el que ocurrió. Puede ser desde el había una vez en un lugar muy lejano, ahí estamos marcando el espacio y el tiempo. Y otra cosa importante, el contexto. Y quiero platicarles un poquito sobre qué es el contexto. Hablar del contexto es referirnos a las condiciones políticas, sociales, geográficas, si tú quieres, todas las condiciones que giran en torno a la obra, ¿sí? Por ejemplo, te quiero platicar, aprovechando este tema, sobre la novela 1984 de George Orwell. No sé si alguien de ustedes la ha leído o la ha escuchado. Si no lo han hecho, léenla, se la recomiendo ampliamente. Es una novela que narra un mundo futurista. Te estoy hablando de que la obra fue escrita en 1948, publicada en 1949. Entonces, esta obra me permite dar un panorama de cómo él se imaginaba que iba a ser el mundo en el año 1984. Por eso les digo que es futurista, que bueno, estamos hablando de 36, 37 años atrás. Sin embargo, en ese momento era algo bastante vanguardista. Ahora, ¿qué es lo que él se trataba de plasmar en su obra? Él trataba de plasmar cómo sería el mundo en 1984, gobernado por gente mala. ¿A qué se refería con gente mala? Si vamos un poquito a la historia, en 1949 estábamos en la post-Segunda Guerra Mundial. Y si te hablo un poquito de George Orwell, si investigas un poquito su biografía, te vas a dar cuenta que le tocó vivir en un tiempo y espacio de Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, todo esto que él vio y todo esto que él vivió influye significativamente en lo que él plasma en su obra 1984, que precisamente habla de un régimen totalitario en donde todos los pensamientos estaban controlados, las relaciones entre las personas también estaban controladas y siempre había alguien que estaba vigilando, inclusive los pensamientos, inclusive ciertas palabras estaban prohibidas. Entonces es un libro muy, muy interesante. Aquí lo que quiero marcarte es la importancia para poder entender la obra una vez que la leas. Debes entender el contexto, en qué condiciones fue escrita. Y eso te va a ayudar a comprender el porqué de la obra, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de algún cuento clásico, nos podemos imaginar también más o menos
en qué época fueron escritos, y son cuentos que te hablan de reinos, que te hablan mucho de reyes, de princesas. Puedes darte cuenta que fue escrita en un momento donde pues lo que más había era monarquía, en un momento en el que las personas tenían más a la mano una forma de vida de la aldea, del reino, de los siervos y este tipo de situaciones. Entonces, esta es la estructura que contiene una narración. ¿Cuál narración? Cualquier tipo de narración, cualquier subgénero de los que ya estuvimos estudiando. En un próximo video te voy a estar hablando ahora sí de los tipos de narradores. ¿Cuáles son los tipos de narradores? Te lo platico muy rápidamente a qué se refiere. Por ahí en tu libro vas a tener oportunidad de leerlo a detalle, de poderlo clasificar. El narrador se clasifica según desde dónde te está contando la historia, ¿sí? Te lo explico de una vez. Por ejemplo, el narrador puede ser un personaje principal que te está contando algo que le sucedió y que tiene toda la plena conciencia de los hechos. Y muchas veces en algunos guiones cinematográficos, en algunas películas, nos damos cuenta que el que está contando la historia fue la persona que vivió precisamente esa historia. Otro narrador es un narrador que fue un personaje secundario que te está contando la historia del personaje principal. Y tenemos también un tercer tipo de narrador que cuenta las cosas desde afuera, sin tener ninguna conexión con los personajes, y te va a narrar normalmente en tercera persona. Entonces, tenemos todavía otro cuarto tipo de narrador que nos va a permitir una interacción todavía más fuerte, entrelaza distintos tipos de narradores y va siendo parte de la historia. Entonces, en una próxima entrega te voy a clarificar un poquito todo esto. Por el momento te dejo este video. Igual cualquier duda, el día de mañana habrá asesoría por la tarde. Bye.